de la palabra. Estamos en la carta a Santiago. Hoy nos corresponde el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. ¿Y cuál es la idea, mi querido hermano? La idea es que usted vaya siguiendo la serie, que usted vaya meditando en lo que hemos venido enseñando y que pongamos por obra lo que la palabra del Señor dice. Y dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa palabra. Gracias por tu verdad que permanece para siempre y porque hoy has dispuesto que nuestras vidas, Señor, puedan estar presentes delante de ti. Gracias porque podemos oír tu voz por medio de las Escrituras y hoy todos estamos expuestos, Señor, a tu palabra. Permite en Cristo Jesús que seamos edificados y que seamos desafiados a vivir de acuerdo a ella, Señor. Danos la gracia, la capacidad, la oportunidad de poder discernir y entender lo que tú quieres decirnos, Señor, y a poder ejecutarlo, Señor, en nuestra vida. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema de esta mañana es pasiones que matan. Pasiones que matan. Ese es el título, amén, de nuestra enseñanza en esta mañana. Y los que vienen siguiendo la serie saben que hemos venido hablando el domingo anterior acerca de los que quieren hacerse sabios según el mundo, sabios según su propia opinión, aquellos que quieren hacerse maestros, pero sin entender las implicaciones de lo que es ser un maestro. Y hoy en este capítulo 4, uno diría, ¿qué tiene que ver esto con lo que vimos la semana pasada, no? Entramos como en otra fase, como en otra etapa, pero resulta que tiene que ver mucho. En este capítulo 4 podemos observar y confirmar que había divisiones y disputas carnales entre los creyentes. Cuando yo conocí al Señor y estaba muy gozoso, muy contento hasta la primera oportunidad que tuve en una reunión de asuntos, yo salí traumatizado. Me pareció demasiado fuerte, escandaloso y difícil la situación que me tocó ver allí adentro, dentro de la iglesia. Y era que Dios me estaba preparando, amén, para lo que venía. Pero uno en teoría cree que todo es paz y amor dentro de la iglesia, ¿verdad? Que no hay diferencias, que no hay pleito, que todo el mundo sonríe amablemente, que todo el mundo es generoso, cariñoso, que todo el mundo es perdonador. Pero resulta que no es así. Dentro de la iglesia se puede generar las divisiones, los pleitos, las dificultades, aunque esa no es la voluntad de Dios. Aunque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos en un constante crecimiento, amén. En un fortalecimiento espiritual. Estamos en un proceso de santificación. Pero aunque Cristo murió por nosotros, pagó un precio por nosotros, nos ha perdonado y nos ha salvado, seguimos luchando con nuestra naturaleza humana, caída y carnal, ¿sí o no? A veces tienen pensamientos que no son correctos, que sabemos que no están bien, pero vienen a la mente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como cristianos? Bueno, Santiago dice claramente que habían divisiones, disputas entre los creyentes y él pasa a tener que atender esta situación. Una causa era el deseo egoísta de que muchos querían ser maestros. Cuando todo el mundo no entiende su posición o el lugar que le corresponde o el punto, porque todos no tenemos los mismos dones, mis queridos hermanos. Todos no van a ser maestros.
todos no van a ser quizás evangelistas, todos no van a ser quizás parte de la alabanza y de la adoración, pero tengo que identificar cuáles son mis dones y según la voluntad de Dios, ejecutar esos dones. Pero cuando hay carnalidad, cuando hay falta de discernimiento, cuando hay falta de orientación espiritual, ¿qué hacemos? Comenzamos a pelear por las posiciones y por los puntos, ¿verdad? Yo quiero estar allí, yo quiero estar el primero. Y decía el doctor Magid, no sé cuántos conocen a través de la Biblia, el doctor Magid decía, cantan como ángeles, pero pelean como demonios. O sea, haciendo referencia de que una de las cosas que mayor problema traía internamente dentro de las iglesias era la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque la música, los que son músicos o los que conocen de música o los que les gusta la música, a veces quieren sobresalir. Naturalmente, la música se presta para que mi instrumento suene más que el del resto, ¿sí o no? Quiero opacar a la mayoría. Y cuando no hay una guianza correcta, espiritualmente hablando, eso genera rivalidades. Ay, que yo canto mejor, que el otro canta mejor. Y comienza la parte carnal a manifestarse internamente dentro de la iglesia o a no aceptar quizás la corrección. Bueno, esas cosas suceden dentro de una iglesia. Sucede dentro de un grupo de diáconos. Sucede entre los hermanos que se resienten muy fácilmente. A veces las cosas no son como nos parecen. Digamos, sucede algo internamente y decimos, el hermano no me saludó, ¿qué tendrá contra mí? Y no necesariamente tuvo que haber sido que el hermano tenga algo contra mí. Tal vez el hermano no le dio tiempo de saludarme. O tal vez si tiene un problema muy grande y está tan enfocado en salir de la iglesia que sale corriendo, pero no porque no quiere saludar a nadie, sino a resolver la situación que tiene en casa. Pero quiero que entendamos que a veces romantizamos la iglesia. Romantizamos el cristianismo y decimos, ay no, los cristianos, paz y amor. Ciertamente, en la iglesia primitiva había un grupo de creyentes hermosos, unidos, compartían, pero también habían diferencias, también habían problemas. Los griegos murmuraban de los hebreos murmuraban de los griegos, de por qué las viudas de los hebreos eran atendidas antes que la de los griegos. También habían divisiones, pero la iglesia nunca estaba para apoyar eso, sino para mediar entre eso. ¿Y cómo mediaba? Mediante la palabra de Dios. Ahora, pregunto en esta mañana, ¿será que a nosotros no nos cabe la palabra del Señor en este tiempo? ¿Será que estas cosas ya no pasan? ¿Será que esto es cosa del pasado o será que estas cosas siguen sucediendo? Yo creo que sí siguen sucediendo, mis amados hermanos. Y a veces la gente usa la Biblia para hablarle a los demás, pero la Biblia es para nosotros, amén, el pueblo de Dios, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y si Dios habla a este punto, es porque realmente estas cosas son necesarias. Entonces, era el deseo egoísta que muchos tenían de querer ser maestro. Esa era parte del problema. Había una falta de verdadera separación en las vidas de las personas aparte del pecado. Todavía seguían conviviendo con él. Aunque ya eran creyentes, querían seguir teniendo un piecito aquí y un piecito allá. ¿Sí me entiende? Querían estar aquí adentro, pero también allá afuera. Y Santiago dice, mis hermanos, no funciona de esa manera. Es una tragedia y algo muy triste cuando los hermanos viven en discordia en lugar de vivir en unidad. ¿Cómo debe ser la iglesia? Unida. Ahora, ¿somos todos perfectos? No. ¿Tenemos diferencias? Sí. Pero dentro de las diferencias debe haber respeto y consideración por mi hermano o por mi hermana. Ahora, el respeto no en base a como muchas personas piensan. Yo soy así, tienen que aceptarme y ya. No, así no. Debe haber consideración y respeto a entender de que somos y tenemos formaciones distintas, ¿verdad? Culturalmente, socioeconómicamente, pero todos somos iguales delante de Dios. Y debe haber respeto por mi hermano, respeto por mi hermana. Aunque tengamos diferencias, estamos llamados a vivir en unidad. Ahora, la unidad no es lo mismo que uniformidad. Uniformidad es todos vestimos igual, todos calzamos igual, nadie tiene aquí, todos tenemos un uniforme. Pero en la palabra unidad no tiene que ver con uniformidad. Estamos unidos, ¿verdad? Por un mismo Dios, por un mismo espíritu, pero tenemos diferencias. Diferencias que no necesariamente son malas. El que a mí no me guste que un hermano sea extremadamente formal, no significa que sea un mal hermano, ¿verdad? Pero a veces los cristianos malinterpretamos las cosas y como vemos todas las cosas, no desde la perspectiva bíblica, sino desde la perspectiva personal, nos sentimos aludidos, nos sentimos quizás, pero no debe existir eso, hermano. Nosotros debemos madurar en nuestra forma de pensar y en la forma de relacionarnos. No podemos todo el tiempo estar pensando que alguien
no me quiere, que alguien no me habla, que alguien no me habla. No, mis amados hermanos, eso no debe estar en su mente, porque eso no forma parte de un cristiano maduro. Entonces la Biblia dice que debemos estar en unidad, debemos estar juntos. Ahora, las pasiones desenfrenadas, ¿en qué terminan? En desgracias. Las pasiones desenfrenadas terminan en desgracia. Y entiéndase pasiones aquí en el sentido de los deseos que obran en los miembros del cuerpo y estimulan a la carne. Porque hay pasiones sanas. Que usted tenga pasión por la palabra, pasión por la obra, pasión por el evangelismo, eso está bien. Pero hay pasiones que no son del todo correctas. Hay pasiones que son en un sentido negativo y estamos hablando en sentido negativo. ¿Por qué? Porque hay una corrección de una actitud y de una conducta, de un comportamiento que tenían ciertos hermanos dentro de la iglesia a las cuales había que corregir. Amén. ¿Cuánto les gusta que lo corrijan? Ese debería ser. Amén. Que así sea. Pero la realidad es que muchas personas no vuelven a la iglesia después de la corrección. No nos gusta la corrección. Por naturaleza, el ser humano no le gusta que le digan lo estás haciendo mal o estás equivocado. Cuando alguien se ofende rápidamente y cuando alguien se incomoda fácilmente por la corrección, pues está en graves problemas. Y yo creo que todos nosotros nos hemos visto ofendidos en algún momento cuando alguien nos ha dicho algo referente a lo que estamos haciendo y nos ha corregido. De repente no decimos nada por la boca, pero con la cara decimos de todo, ¿verdad? Se nos arruga, se nos frunce la frente, los ojos se vuelven como llamas de fuego y la expresión del rostro habla. Así usted tenga un tapaboca. Pero habla el rostro, mis amados hermanos. Pero todos necesitamos ser corregidos. No podemos ser parte de la iglesia si no vamos a ser corregidos. No podemos ser parte de la familia si no va a haber corrección. Ahora, yo creo que todo el mundo que vive en su casa está bajo las reglas del hogar, ¿sí o no? No pueden hacer lo que quieran. Toca decir, mira, esto no, esto no, esto no, esto sí, porque forma parte del correcto funcionamiento del hogar y del orden. Y en la iglesia del Señor, no en la iglesia del pastor, oiga bien, no en la iglesia del pastor tal ni del pastor tal, en la iglesia del Señor hay normas, hay reglas, convivencias. Dios estableció un diseño para que la iglesia funcione, por lo tanto Santiago no se podía quedar callado. No, sí, vivan en el mundo, vivan en la iglesia. No, Dios los ama, tranquilo, no pasa nada. Sigan así. Lo importante es el corazón. A Dios lo que le importa es lo que está en tu corazón. No, mis amados hermanos. Santiago dice, aquí están pasando cosas raras. Son cristianos raros, porque cristianos que conviven con el pecado y no se siente mal, eso es raro. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? Porque ustedes se están comportando de esta forma, de esta manera. Entonces, todo lo que estimula al cuerpo, a los miembros del cuerpo hacia la carne, no es correcto. La pasión es ese sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Eso es lo que Santiago quiere. Y Santiago tiene que ser muy directo y hablar con mucha claridad y seriedad sobre el asunto, aunque sabía que posiblemente a algunos no le iba a gustar. Es una realidad. Pero él tenía que ser muy directo, hablar con claridad y seriedad. Por eso me encanta la Biblia, mis amados hermanos. Me encanta la Biblia porque ella es veraz y ataca directamente el área afectada. La Biblia no está por rodeo. Por eso lo más confrontante de la Biblia es cuando dice arrepentidos y convertidos. Lo más confrontante de la Biblia porque es cuando la Biblia dice que somos pecadores. Ahora, ¿cómo se pone la gente cuando decimos que somos pecadores? Se engrinchan, ¿verdad? Y no es algo que usted le quiere decir, es algo que Dios dice, que somos pecadores. ¿Y cómo nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué le pasa a esa señora? ¿Qué se cree él? Ellos se creen mejores que nosotros. ¿Cómo así? ¿Que va a venir a decirme a mí, a faltarme respeto? No. Yo soy una persona honorable. Aquí todo el mundo me conoce en el edificio y en la comunidad como una persona correcta y recta. No estamos hablando porque usted está haciendo lo que le corresponde hacer. Usted no está haciendo nada de más. O sea, hay gente que se siente orgullosa de haber hecho lo que debía hacer por su propia paz, por su propia armonía. Porque yo no vivo y la gente no cumple las leyes solamente porque, tengo que cumplir las leyes. A usted lo beneficia cumplir la ley. A mí me beneficia cumplir la ley. Pero una cosa es que yo haga lo moralmente correcto, por así decirlo, y otra cosa es que yo me crea que no soy pecador. Todos somos pecadores. Nacimos en la condición de pecador. Y nuestro pecado nos impulsa y nos lleva a hacer un montón de cosas que a veces uno dice, Dios mío, ¿yo soy capaz de hacer eso? Sí, Señor.
de eso y mucho más. Pero ¿qué es lo que pasa con el pecado? Nos ciega. Nos pone un velo que nos impide ver lo que realmente somos. ¿Cómo se ve la gente? No, yo soy bueno. No, yo no sé por qué mandaron a Cristo morir a la cruz si no hacía falta. Nosotros somos tan buenos, y nos creemos esa mentira y nos engañamos a nosotros mismos de que somos buenos, pero no es lo que dice la palabra, no es lo que dice la Biblia. Entonces la Escritura o la Biblia no oculta lo que está pasando ni lo que está sucediendo, sino que ataca el área afectada. Ahora, ¿por qué Dios nos dice esto? ¿Para entristecernos, para dañarnos, para criticarnos, para señalarnos? No. El médico que realmente es un buen médico no puede decirle a su paciente: usted no tiene nada. Tiene que decirle lo que la persona que va al médico no quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar uno cuando va al médico? Que todo está bien, usted ve 100 de 100, usted ve clarito, usted está excelente, sus condiciones físicas. Eso es lo que uno quiere escuchar. Pero uno va al médico y se ve con la triste realidad de que usted tiene miopía. De que por un ojo ve 20% y por el otro ve 40%. De que esa es la razón por la cual usted ve las cosas como las ve. Uno se encuentra con la realidad de que el hígado le está fallando, que el riñón no sé qué, que la columna no sé qué, que esto, que para allá, que... Entonces no son las noticias que queremos escuchar, pero lamentablemente es la verdad de nuestra condición física. Y la Biblia tiene el deber, tiene la autoridad de decirnos nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? Espiritualmente estamos graves, dice la palabra del Señor. Y Santiago le dice a los hermanos claramente: mire, hay una situación con ustedes. Hay una situación y necesita ser confrontada con la intención de librarnos de la desgracia y de la mentira que busca ocultarse en nuestro interior. El corazón es engañoso, mis amados hermanos. A veces estamos resentidos y tenemos odio y amargura y decimos: no, yo no siento nada contra él o contra ella. No, de verdad, no, en serio, yo no siento nada. Pero no me nace absolutamente nada, ni darle agua, ni abrirle la puerta, ni ayudarlo a absolutamente nada. Entonces, ¿cómo que no tengo nada? Tengo una yuca atravesada con una raíz de amargura que es grave, pero digo que no tengo nada. Cuando usted no tenga nada, usted es capaz de darle la mano, usted es capaz de darle comida, usted es capaz de darle de tomar, porque usted no tiene nada. Pero si usted no es capaz de hacer nada de eso, usted tiene que sanar su corazón, tiene que sanar sus heridas. Ahora, yo no le estoy diciendo que vuelvan a hacer los mismos de siempre, porque cuando la confianza es traicionada, difícilmente puedo yo volver a andar de la misma manera que en algún momento anduve. Pero esas son dos cosas muy distintas: el poder seguir viviendo como antes y el que verdaderamente yo sepa que no tengo resentimiento ni amargura contra dicha persona. Entonces, busca ocultarse en nuestro interior. Recordemos que esta carta no va dirigida a personas fuera de la iglesia, va dirigida a personas que estaban en la iglesia, ¿sí o no? Va a personas que estaban en la iglesia. Y muchos quizás se asombren de que Santiago tenga que hablar y usar palabras tan fuertes contra los hermanos. Porque en el día de hoy estamos en la iglesia de paz y amor, ¿verdad? Todo es bonito, todo es chévere, aquí todos somos perfectos, pero lo que la Biblia dice es otra cosa. Otros incluso han llegado a pensar que no se trata de creyentes a quienes se dirige. Pero, mi hermano, de ser así, entonces no tendría sentido la carta. No tendría sentido lo que el Señor está diciendo. Pero yo creo que sí va dirigida a cristianos y que es muy clara y fuertemente va dirigida a los cristianos que hacían parte de la iglesia a la cual Jacobo se dirigía. Es dura, pero es la verdad. ¿Verdad que sí? Yo prefiero que me digan la verdad, hermano, a que me estén adulando y a que me estén diciendo cositas que son falsas y llenas de hipocresía. Prefiero la verdad. Y aunque es dura, es verdadera. No está maquillada, mis amados hermanos. La Biblia no está maquillada. La Biblia no está maquillada. ¿Ofende nuestro orgullo? Sí. Pero el orgullo no es bueno. Que ofenda mi orgullo no significa que mi orgullo sea bueno. Dios quiere que nosotros podamos ser sensibles a su voz, sensibles a su palabra. ¿Ofende nuestro ego la palabra? Sí. Porque la palabra nos dice todo lo contrario a lo que nosotros nos creemos. Entonces ofende nuestro ego. Pero si lo que queremos es realmente que nuestra vida tenga un rumbo distinto, pues entonces tenemos que comenzar a asimilar y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que reconocer que es la palabra del Señor. Hay peligros de convertirnos en creyentes fachadas. Muy bonitos por fuera, pero muy feos por dentro. Muy bonitos por fuera, pero
por dentro horribles. Son como esas casas engañosas, ¿verdad? Se ven muy bonitas por fuera y después que uno entra, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Verdad? Ahora, Dios no quiere que nosotros seamos pura pantalla o pura fachada. No, para nada en absoluto. Mostramos una cosa y exteriormente, pero internamente somos otra cosa. Mis amados hermanos, y yo les soy honesto, la iglesia está llena de cristianos fachadas, que se ven como cristianos, pero no viven como cristianos, que parecen cristianos, pero no se comportan como cristianos. Son cristianos fachadas. Y Dios no quiere eso, mis amados hermanos. Podemos parecer humildes y ser verdaderamente arrogantes, soberbios y orgullosos. Lamentablemente. Desde luego que solo Dios conoce el corazón. Porque no hay quien dice, pero ¿cómo sabe usted? Dios es el que conoce el corazón. Bueno, precisamente porque Dios conoce el corazón, nos dice las cosas como son. Es como que Dios nos dice, tú puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no me engaña. Usted puede engañar a mucha gente, pero a mí no me engaña. Dios conoce el corazón y muy especialmente el de su pueblo y el de su iglesia. Él sabe cómo estamos. Con mucha sabiduría, Santiago inicia la exhortación con preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Por qué tendremos que comportarnos como nos comportamos? ¿De dónde se genera eso? ¿De dónde viene esa pleito, esa pelea, esa guerra? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Porque existen las rivalidades dentro de las iglesias. Existen las rivalidades, los desacuerdos, las enemistades. Terrible, hermano. Enemistades, pleitos entre ustedes. ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? La respuesta es obvia. Sí, así es. Nuestras mismas pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro ser interior, son las que producen todas las guerras, los pleitos, las disensiones y toda obra de maldad. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Una guerra no empieza de la noche a la mañana, empieza internamente en el corazón, en la envidia, en el odio, en el resentimiento. Ahí empieza todo. Ahí empieza la guerra, en querer el lugar del otro. Eso fue lo que hizo Satanás. Por eso el orgullo es un pecado terrible que no puede estar en el corazón de un cristiano. Satanás se llenó de orgullo en su corazón. Él era el ángel más sobresaliente, pero no se conformó con eso. Quería el lugar de Dios. Y eso le costó a Satanás el ser arrojado del cielo. Pero no solamente eso, el orgullo contamina a otros. Porque una gran parte de ángeles también fueron contaminados juntamente con él. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos permitir que nuestras pasiones descontroladas, las que combaten en nuestro ser interior, sean las que controlen nuestras vidas, mis amados hermanos. No podemos dejarnos guiar por eso. No podemos permitir que los pleitos, las disensiones y toda obra de maldad tengan lugar en nuestro corazón. Yo siempre le digo a los hermanos, nosotros podemos decidir tener la iglesia más hermosa que podamos imaginar o sencillamente tener aquí un desastre. Pero para que eso suceda, todos tenemos que caminar en una misma dirección. ¿Qué significa eso? No queremos chisme, no queremos mentira, no queremos cuestionamiento, no queremos murmuraciones. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo como corresponde en el orden que es. ¿Cuál es el orden? Bueno, si hay algo que está mal, corrijámoslo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si queremos hablar de alguien porque alguien está haciendo algo mal, que sea con la intención de ayudarlo y beneficiarlo. De lo contrario, no hablemos ni digamos. Mantengamos nuestra boca cerrada. Porque los chismosos existen porque hay otros chismosos. Pero si aquí no hay chismoso, el chismoso no puede funcionar acá. Porque yo no puedo hablar de alguien si el otro no está dispuesto a querer escucharme, ¿verdad? Y si quiere escucharme es porque también le gusta. Pero si cuando el chismoso aparece, todos al unísono, en una misma voz decimos, no, ¿qué va a suceder? No pasa nada. Y yo creo que como iglesia, las rivalidades no son correctas, mis amados hermanos. Las envidias entre los ministerios. Hay gente que envidia el ministerio pastoral o el ministerio de un evangelista y no saben lo que están envidiando porque uno está metido en este paquete y no puede salirse solo. O no decide cuándo y cuándo sí, cuándo no. Uno ya está metido aquí, pero porque Dios así lo quiso. Pero no hay nada que envidiar aquí, mis amados hermanos. Alguien envidia cosas porque no lo conoce.
Pero si usted sabe lo que es lidiar con una iglesia, con una obra, con todo lo que implica, con todas las responsabilidades espirituales, físicas, emocionales, todo lo que es lidiar con una iglesia, usted diría, no, yo no envidiaría eso nunca. Entonces a veces se envidian cosas que no se saben. Es como el que envidia al que tiene mucho sin saber lo que vive esa persona puertas adentro. Hay gente que parece que está en un palacio, en un castillo, pero vuelvo y repito, puede que tengan de todos, pero internamente eso es un mundo terrible, oscuro, triste, doloroso, amargo. Y si a uno pudiera ver esa parte, uno nunca desearía eso. Y creo que como iglesia, mis amados hermanos, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por mantener la armonía entre los miembros, entre la iglesia. Todos somos responsables y garantes de que las cosas funcionen y de que la palabra de Dios se cumpla. Con prudencia, con tacto, porque no es solamente saber decir las cosas. Hay gente que sabe mucho e incluso puede que se esté detectando algo que no está mal. Pero usted no puede simplemente porque ve algo mal, caerle encima a la persona y ahogarla y caerle con el martillo de la Biblia encima y hundirlo y destruirlo. No, la Biblia tiene un propósito, edificar. Tiene un propósito, instruir, tiene un propósito, guiar, consolar, obviamente exhortar, pero la exhortación, según la Biblia, no es caerle encima a la gente y maltratarlo verbalmente y ofenderlo de toda la manera posible con la Biblia y luego decirle, pero el Señor te ama. ¿No? Yo entiendo que Dios me ama, pero por lo que veo usted no, ¿verdad? Entonces la idea de la Biblia es mostrarle el pecado, claro que sí, pero la Biblia dice que con misericordia y amor se corrige el pecado. Y dice la Biblia, el que está haciendo lo malo, dice a los jóvenes como que si fueran tus hermanos, a los ancianos como si fuera tu padre. Entonces uno entiende por la palabra de Dios que uno tiene que hacer las cosas como para nosotros mismos, mis amados hermanos. ¿Cómo me gustaría a mí, estando en esa situación, que me ayudaran o me corrigieran? ¿De qué forma? Porque uno habla de los hijos de los demás hasta que los hijos de uno cometen los errores y meten las patas donde no deben, ¿verdad que sí? Eso le encanta a la gente, hablar de los hijos de los demás, que esos niños, que no sé, sobre todo los que no tienen hijos. Y después que tienen los primeros, dice, yo no sé qué hablaba de verdad. Pero una cosa es creer cómo vamos a guiar a nuestros hijos y cómo lo vamos a enseñar. Debe ser así, así. Cuando yo sea papá voy a ser un hombre así, 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 así. Y después que los tiene, ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas no funcionaron? Y a veces hablamos de los hijos, de los que ya tienen hijos adolescentes, porque los nuestros están pequeños. Pero cuando los nuestros llegan a la adolescencia, qué complicado es esto, mis hermanos hermanos. Yo pensé que por tener carácter fuerte ya iba a tener a mis hijos dominados. No, hay niños con 12 años que se le rebelan al papá y a la mamá y se le paran. Y donde se le ocurra ponerme una mano, automáticamente lo denuncio. Y la escuela está esperando que llegue la denuncia para apoyar al niño porque los niños tienen más razón que los padres. Y entonces, no, hermano, no es fácil, la vida no es fácil. Y como cristianos nosotros tenemos que ser misericordiosos, condescendientes, ser personas que estemos siempre con empatía hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana. ¿Cómo podemos ayudar? Y aprender a escuchar, porque a veces juzgamos sin saber la circunstancia y la situación por la que está atravesando dicha persona. Entonces no podemos permitir que estas cosas nos dañen, mis amados hermanos. Las disensiones y toda obra de maldad. Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. Esta era una iglesia. En el capítulo 1 acababa de decir a los corintios, santificados en Cristo Jesús. O sea, los reconoce como hermanos. Pero en el capítulo 3 le dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues esa es la realidad, dice Pablo. Lamentablemente no le puedo dar carne, alimento sólido, porque todavía tienen necesidad de lechita. Porque debiendo ya ser, dice en hebreo, maestro, tienen necesidad de que se les explique y se les enseñen las mismas cosas. Ahora, si hay disensiones, celos, contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombre? O sea que una persona espiritual no es una persona que anda contendiendo constantemente. Una persona espiritual no es una persona que constantemente anda
batallando y peleando y discutiendo, especialmente aquellos que andan supuestamente defendiendo la fe, defendiendo la sana doctrina, pero ¿dónde está, por así decirlo, la madurez, el tacto? La sabiduría se muestra por las obras, decía Pablo, Santiago la semana pasada. Ahora, nuestra conducta refleja nuestra madurez espiritual. Y mucha gente anda por allí enemistado, empleitado con los hermanos, discutiendo, pleito. No, yo no le hablo a ese hermano, esa hermana no me habla a mí. Y son tan así que no les importa de si hay cena del Señor o no. A mí me da igual, yo no voy a arreglarme. Oye, eso es grave. ¿Sabe? La Biblia dice que por causa de participar de la cena del Señor indignamente, algunos ya duermen. Y ese dormir significa que están muertos. Porque la disciplina del Señor viene sobre su pueblo y viene sobre sus hijos. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos pueblo de Dios, nosotros vamos a recibir disciplina de Dios. Porque es imposible que usted como padre vea a sus hijos viviendo de una manera que no corresponde y que no haga nada. A mí no me importa que mis hijos entiendan o no. Cuando ellos tengan sus hijos y cuando ellos formen su familia, entenderán muchas cosas que ahorita no entienden. Pero yo no puedo negociar con mi hijo ciertas cosas, ni con mi hija ciertas cosas, porque ellos no entienden, pero yo sí sé y entiendo lo que implica. Y Dios, si usted es su hijo, Dios lo va a corregir, mis amados hermanos. Tiene mucha amargura, tiene mucho resentimiento, Dios lo va a procesar. Dios lo va a trabajar. Dios va a formar en usted el carácter que Él quiere que usted tenga. Y después usted le tocará decir, Dios me enseñó a través de esta experiencia, a través de esta situación, a través de esta circunstancia, de que yo necesitaba perdonar, necesitaba arreglar mi situación y que yo no podía vivir con eso. Y si yo soy un cristiano y estoy practicando algún pecado, pues téngalo por cierto también que Dios me va a disciplinar. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Muchas veces permanecemos en un estado, en una situación y no avanzamos espiritualmente ni en los otros sentidos porque estamos cometiendo un pecado quizás conscientemente y estamos allí. Mas el que lo confiesa, dice la Biblia, y se aparta, alcanzará misericordia. Es lo que la Escritura dice. Entonces, andáis como hombres, como los hombres que no tienen a Cristo, ¿verdad? Porque diciendo uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Pregunta el apóstol Pablo. No es una carnalidad en que la iglesia, no, que yo estoy con fulanito, que yo estoy con fulanita, de que a mí me gusta este, de que a aquel me gusta aquello. No, mis amados hermanos, eso es una actitud carnal. Las guerras y los pleitos dentro de una congregación, mis amados hermanos, o dentro de una comunidad de fe, solo muestran y revelan nuestra carnalidad. Una iglesia donde reina el chisme, donde reina la intriga, la envidia, el pleito, las diferencias, donde constantemente hay una competencia, es una iglesia carnal, inmadura, empezando desde la cabeza. Porque la cabeza debería darse cuenta de lo que los demás no están, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Guiar a la iglesia, corregir a la iglesia, instruir a la iglesia. Pero como corregir e instruir a la iglesia no da resultados ni dividendos económicos, a mí no me importa cómo anden ni cómo estén. A mí lo que me importa es que vengan y traigan. Esa es la triste historia de la iglesia en el día de hoy. Porque la gente vive como quiere. A veces uno dice, pero ¿cómo es posible que no haya en la iglesia una enseñanza que pueda trabajar en el área de esa persona? Porque entonces tenemos los domingos. ¿Para qué son los domingos? No para el Señor, ni para nuestro crecimiento, sino ¿para qué? Para alimentar el oído. Dios te ama. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Sí, eso es verdad. Pero para que eso suceda, yo tengo que cambiar la forma en que ando viviendo. Porque en pecado yo no puedo recibir ninguna bendición. Y no crea que las bendiciones materiales son la bendición de Dios. Porque si no, ¿cuántos narcotraficantes y cuántas personas corruptas no son multimacromillonarias? ¿Y los está bendiciendo Dios por eso? No, mis amados hermanos. La parte material no necesariamente es una garantía de la bendición de Dios. Mucha gente anda bendecido, como dice el mundo, materialmente, pero espiritualmente están deshechos, mis amados hermanos. Espiritualmente van, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, en una comunidad de fe, solo se muestran y revelan nuestra carnalidad cuando constantemente hay comparaciones, cuando constantemente hay divisiones, pleito, intriga, competencia, competitividad. Eso no es de Dios, es carnal. No es que no seamos creyentes, pero estamos dejándonos guiar por nuestras pasiones, sentimientos, en vez de la razón y el deber ser. Esa es una triste realidad. La codicia es un sentimiento terrible, mis amados hermanos.
contra el cual debemos luchar todos. Todos debemos luchar contra la codicia. El 10º mandamiento dice, no codiciarás. La codicia en sus múltiples formas es una enemiga secreta de las almas nobles y de las innobles. Está allí, esa codicia. Aparece de manera sigilosa. No se anuncia como envidia. Ay, siento alguito, pero no creo que sea eso. Pero está allí, mis amados hermanos, perturbando. Según el mandamiento, los elementos afectados por la codicia son de lo más variados. Puede ser dinero, puede ser bienes materiales, casas, animales, objetos de gran valor o de poco valor. Incluso hay gente que uno no entiende, deja a su esposa hermosa, maravillosa, con todas las virtudes del mundo, detrás de una cosa que uno dice, ¿cómo es eso posible? Pero a eso lleva la envidia, a eso lleva la codicia. Uno dice, no puede ser que este hombre esté en su sano juicio, o esta mujer esté en su sano juicio, no puede ser. Pero sucede. ¿Y por qué sucede, mis queridos hermanos? Por la codicia dañina, por la codicia maliciosa. Entonces, el prestigio o la posición, hay gente que codicia eso. Hasta los seres humanos, por ejemplo, la mujer del prójimo. La Biblia dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo. No la codicies. Todos ellos caen bajo los efectos de la codicia y de las pasiones. Por eso es tan dañino dejar que la codicia se albergue en nuestro corazón. La codicia, como la envidia, son enemigos invisibles. Están, pero no los vemos. Y se mueven. Y buscan perturbar. Y están allí. No los vemos, pero están allí. Están allí, mis amados hermanos. No podemos permitirle que se alberguen en nuestro corazón. La codicia son enemigos junto con la envidia invisible. No se ven exteriormente, pero puede estar internamente. Y de allí el gran peligro. La codicia y la envidia llevan a la guerra, a las enemistades, a la división, al odio, al orgullo, a la vanidad y a la aflicción de espíritu y la perturbación de la armonía colectiva de una iglesia. Mire, hermano, no hay nada más sabroso que respirar paz, tranquilidad, transparencia, sinceridad. Y todos somos responsables y garantes dentro de una iglesia de que eso sea así. No somos perfectos, pero eso no es una excusa para vivir como perros y gatos. No somos perfectos, pero tenemos al Espíritu Santo, amén. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el mandamiento y la ordenanza de vivir en armonía, en amor, en respeto, en consideración. No significa que no nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, desde el pastor hasta el miembro más pequeño, pero podemos reconocer, reconsiderar, humillarnos, decir perdón, ¿verdad? Es tan fácil decirlo, pero es tan difícil hacerlo. Me equivoqué, hermano, me equivoqué, hermana. Discúlpeme, la juzgué mal. Y como hija de Dios, como cristiano, como cristiana, no debe haber esa situación entre nosotros. No pasa nada. En ningún momento la Biblia dice que estas cosas no van a pasar. El problema es que pasen y que andemos como que si no está pasando nada. Ese es como el hombre o la mujer que se descubre infraganti y después quiere que las cosas sean iguales y actúa como que si no ha pasado nada. Pero tú sí eres exagerado, tú sí eres exagerada, no ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? No, si pasó algo muy serio. Y yo necesito ver en ti, o ver en ella, o ver en él, una actitud realmente arrepentida, reconoce lo que ha estado haciéndose mal y que realmente muestra una actitud que quiere que las cosas sean distintas. Igual los cristianos, si hemos hecho algo malo, debemos mostrar una actitud de tristeza ante el pecado cometido, ¿verdad? Señor, hice las cosas mal, te pido perdón, me humillo delante de ti. Pero ese humillar me lleva también a arreglar las cosas con lo que han sido afectados por mi pecado. Pero como a veces decimos, no, ya yo le pedí perdón a Dios. Sí, pero Dios nos ordena perdonarnos los unos a los otros. Yo no puedo decidir que la otra persona decida perdonarme. Eso no lo puedo hacer yo. Pero yo sí puedo decidir pedirle perdón a esa persona, aunque esa persona no esté dispuesta a perdonar. Ya es el problema de él, problema de ella. Él es el que va a cargar con esa maleta. Ya yo solucioné lo mío. Por supuesto, debe haber verdaderamente deseo de que la otra persona me perdone. Y puede que hoy fui y me dijo que no. Sigo orando por él y sigo orando por mí. Y llegará un momento en que vuelvo a ir y le digo, ¿verdad? Pero no depende de mí lo que el otro haga. Pero mi responsabilidad es pedir perdón y también perdonar. Porque hay gente que quiere que le perdonen, pero no está dispuesto a perdonar. Y Jesús dice muy claramente en el Padre Nuestro que perdonemos
a los otros como también nosotros somos perdonados, mis amados hermanos. La codicia, mis amados hermanos, no siempre lleva a la posesión. Lo que se codicia no necesariamente lo vamos a tener. La envidia no siempre alcanza la posición de sus rivales y el resultado final es conflicto y contienda. ¿Cuánta gente no ha acabado en problemas por codicia? Por querer andar bien vestido sin trabajar, ¿verdad? Por querer tener buenas casas sin hacer ningún esfuerzo. La codicia es terrible. Los jóvenes mueren producto de la codicia. Quieren tener lo que tiene una persona que ha pasado 50 años trabajando, pero él quiere tenerla en un pestañeo. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:3, verso del 3 hasta el 10, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, Jesús siempre exhortó, siempre alertó a sus discípulos a guardar su corazón, porque de él salen los malos pensamientos. Este corazón no es algo de qué confiar, mis amados hermanos, ni en sentido espiritual ni en sentido físico. No podemos confiar en él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estamos hablando? Mucho. Porque la pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. ¿Cómo puede haber eso en un cristiano? Matamos y ardemos de envidia, pero yo no lo maté físicamente. Pero si aborrezco a mi hermano, me vuelvo homicida, según la Biblia. La Biblia dice muy claramente que el hecho de aborrecer a mi hermano no me ha amanecido. Y es una característica de que ando grave, mis amados hermanos. No, pero yo no lo decía que se muriera, yo decía que se enfermara. Yo decía que de repente tuviera un accidente. Yo decía, pero no lo maté. Bueno, simplemente el hecho de aborrecerlo ya me hace un homicida según la palabra del Señor. Entonces matáis en nuestros deseos, en nuestras pasiones matamos. Ardemos de envidia. Mira dónde está ese hermano. Yo pudiera estar ahí. Yo lo hago mejor. Pero claro, como yo no soy amigo del pastor, a mí no me ponen. No, y además, yo creo que yo merezco esto, yo merezco aquello. Ardemos de envidia y no podemos alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea que hay cosas que se van a lograr pidiéndole a Dios. Pero ahora dice, pedís y no recibís. ¿Y cómo es esto? Por un lado no pido, pero cuando pido no lo recibo. Pero porque pedís mal, dice el apóstol Santiago. Todos podemos orar y todos podemos pedir cosas a Dios. ¿Es la motivación de nuestro corazón lo que estamos pidiendo a Dios correcta? ¿Es realmente una sana intención? ¿O simplemente es un capricho egoísta? ¿O simplemente es un deseo de vanagloria? O porque hay mucha gente que quiere servir a Dios, según ellos, pero su deseo no es genuino. Su deseo puede ser lucrativo, su deseo puede ser simplemente, no necesita dinero, pero necesita sentirse importante. Necesita estar en un punto en el cual pueda ser visible al ojo humano. Hay gente que hace cosas, pero no hace las cosas para el Señor, ni con la motivación correcta. Entonces él dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y luego dice, para gastar en vuestros deleites. O sea, son cosas simplemente egoístas y banales. Ahora, nadie pide una casa para que el Señor le permita tener allí donde hospedar a los misioneros, Señor. Dame una casita ahí, Padre amado, para ayudar a aquellas personas que tal vez son hermanos en la fe y van a necesitar un lugar donde quedarse. No, yo quiero una casa para mí. Y después que me dan la casa, hago como hizo el rey. ¿Qué hizo el rey? Dios le dio sabiduría, Ezequías le permitió construir un acueducto impresionante, un montón de cosas. Y cuando vino el rey de Babilonia,
Se quitó lo cristiano y dijo, no, bueno, todo esto lo hemos creado aquí nosotros. Hemos sido capaces de hacer todo esto. Y eso le costó, ¿sabe qué? Que el Señor le enviara una enfermedad, por cuanto no dio la gloria a Dios, sino que se jactó de eso y en ningún momento mencionó al autor de eso, que había sido Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros pedimos cosas solamente para nuestro deleite, nuestro capricho y egoístamente? Muchas veces pedimos cosas, mis amados hermanos, fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden y fuera del sentir que debe tener un cristiano. Lamentablemente, en mi pueblo dicen, Dios no le da cacho a burro. Mis amados hermanos, no podemos nosotros esperar que Dios nos bendiga, que Dios nos provea, si lo que estamos buscando simplemente es el egocentrismo, la jactancia, la vanidad, la vanagloria y el alardeo. Porque hay gente que le encanta el alardeo. ¿Sabe qué es el alardeo, no? Alardear de lo que tenemos o de lo que hemos alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Dónde ha visto usted la gente que diga, gracias al Señor tengo esto? En el día de hoy está muy de moda, gracias al fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Yo logré esto, yo alcancé esto. ¿Dónde está Dios? Sí, pónganse a confiar, así nos dicen a nosotros, pónganse a esperar en Dios, no hagan nada ustedes a ver qué van a tener. Ahora, yo veo con misericordia y digo, sí, Señor, ten misericordia, porque no ha entendido cómo funcionan las cosas. Pero la Biblia, mis amados hermanos, nos dice claramente que pedimos y pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Y luego hace una comparación de lo que pedimos para gastar en nuestro deleite, diciendo, oh almas adúlteras. Porque aunque usted no lo crea, mis amados hermanos, la avaricia, la codicia, el amor excesivo a las cosas materiales se convierte en idolatría, en la cual mucha gente está sumergida y no sabe que está en idolatría. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿se refiere esto al mundo como creación? Por supuesto que no. Se refiere al sistema del mundo. ¿Y qué ofrece el sistema del mundo? Vanidad, vanagloria, poder, posición. En el día de hoy, si ustedes se meten en las redes sociales, ¿qué aparece? ¿Quieres vivir una vida de viajes? ¿Una vida de ensueño? ¿Quieres tener un coche nuevo? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres pasar más tiempo aquí, más tiempo allá? Entonces tengo estos 5 pasos para que logres alcanzar la libertad financiera y vivas tu vida a plenitud. Como que si esa es la solución a nuestros problemas. Y mucha gente cae en esa trampa, mis amados hermanos. Cae creyendo que esa es la solución a todos sus problemas. Y la gente quiere ese sistema del mundo, pero el Señor dice, no funciona así. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando yo me hago amigo del mundo, yo echo por tierra la palabra de Dios por seguir los consejos y los mandamientos del sistema. Ahora, esto no tiene nada que ver con que si usted se prepara, si usted estudia, si usted es diligente en su empleo, en su trabajo, en su negocio. No, eso no tiene nada que ver con eso. Lo que dice Dios, usted no puede aceptar los valores cristianos y los valores del mundo y hacer de esas dos cosas un Frankenstein. O usted hace lo que Dios dice o hace lo que el mundo dice, pero no puede tener un pie aquí y un pie allá. Usted no puede seguir viviendo su vida pasada con el cristianismo actual. O usted vive en el mundo o vive en Dios, pero no puede vivir en las dos cosas, mis amados hermanos. No puede, porque no es la forma en que Dios opera. Y Primera de Juan, para que no pensemos que es solamente Santiago, en Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Versículo 15, y aquí nos damos cuenta que no era solamente Santiago el que pensaba así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, o como dice su Biblia, algunas cosas, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el versículo 17 concluye, ¿y el mundo qué pasa con el mundo? Y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen o el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mis amados hermanos. Entonces aquí uno se pone a analizar y pone en la balanza
Sí, gloria, fama, poder. Sí, recursos, dinero. Chévere, pero todo pasa, mi amado hermano. Todo pasa. Nada es para siempre. Lo que usted pueda lograr hacer hoy o mañana, después quedará en el olvido. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanecen para siempre, en esta vida y en la venidera. El problema es cuando nosotros tenemos la mira en las cosas de la tierra. La Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Nuestra mirada debe estar en Cristo, pensando siempre en la eternidad, mis amados hermanos. Nosotros no podemos pensar solamente en el hoy, debemos pensar en el mañana, mis amados hermanos. La Biblia dice que todas estas maldades salen de dentro del corazón del hombre. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero seguimos batallando contra nuestra naturaleza que se inclina hacia lo malo. Usted debe ponerle la rienda a su vida, mis amados hermanos. La rienda espiritual. Y no desbocarse. Porque la naturaleza carnal, mi hermano. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero dime con quién anda y te diré quién eres. Es más fácil que usted caiga en el círculo donde se mueven las cosas que ellos hacen, a que ellos hagan las cosas que usted sabe que son las correctas. Y debe tener un freno, porque nuestra naturaleza se inclina hacia lo malo. Y debemos estar vigilantes y en una constante lucha que solamente es posible vencer mediante la gracia del Señor y su Espíritu Santo. Recuerde que Satanás estaba en el cielo. Su corazón, dice la Biblia, se llenó de maldad. Y aunque estamos en el Señor, debemos luchar contra las tentaciones de este mundo, contra la carne y contra el diablo. ¿Quiénes son los tres enemigos del cristiano? El diablo, el mundo y la carne. Usted batalla. Y si usted ve todos los pecados que pueden haber ocurrido en la Biblia, todos están asociados al mundo, a la carne o al diablo. Están asociados. Y usted tiene que batallar contra eso, pero en su propia fuerza no puede. Fracasa, cae. Pero si usted va en humildad, con sencillez, de corazón al Señor, el Señor lo va a ayudar en su gracia. Lo va a fortalecer y lo va a ayudar a vencer eso. Santiago trata de mostrar a los hermanos que cuando somos controlados por nuestras pasiones no encontramos satisfacción. ¿Sí? Codiciáis y no tenéis. No tiene sentido, ¿verdad? Codicio, pero igual no tengo. Tengo envidia, pero igual no logro lo que tiene el otro. Matáis y ardéis de envidia, dice la palabra, y no lográis lo que queréis. Pedís y no tenéis. Entonces, ser controlado por nuestras pasiones no es garantía de que vamos a encontrar satisfacción. Por ejemplo, la persona que cree que la satisfacción está simplemente en la sexualidad encuentra que esa no es la vía. No quiere decir que la sexualidad sea mala, pero una familia no persevera o no permanece porque sexualmente es lo único que los llena. Uno se da cuenta que esa no es la vía, que esa no es la solución. Y el que anda probando por aquí, probando por allá, también encuentra que esa no es la solución. Uno es la misma persona donde quiera que vaya. Y uno arrastra consigo los problemas que lleva. Pero uno no cambia porque está con otra persona. Otra persona no cambia porque está con nosotros. Nosotros seguiremos siendo los mismos. Ni mudándonos de país cambiamos, mis amados hermanos. Ni mudándonos de nación cambiamos. Seguimos siendo la misma persona. Solamente cambiamos cuando nos disponemos a poner nuestra vida en las manos de la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu. Y Santiago quería que los hermanos entendieran eso. No hay gozo, no hay paz, ni contentamiento, porque estas son cosas que solamente se encuentran y son posibles en Dios. Alguien podrá decir, ¿pero qué tiene usted, pastor? Para poder decir que el dinero no da la felicidad. Si usted no tiene, ¿qué puede hablar usted si usted no sabe, verdad? Porque hay gente que dice así, no puedes decir algo que tú no tienes y no has probado. Pero la Biblia nos demuestra, mis amados hermanos. Y Salomón, que fue el hombre más rico sobre la tierra, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Usted puede comprar la cama de marfil con colchones que no sé qué, que son hipoalergénicos, que tienen burbujas de agua, que hacen masaje, pero si Dios no le da el sueño, usted no duerme en esa cama. Y usted puede ver que hay personas que duermen en el piso, literal, sin abrigo, y duermen hasta las 10 de la mañana. Y se paran porque abren la reja y le dicen, mijo, muévase que voy a abrir el negocio. Si no, pasa de largo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede uno? La Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño, mis amados hermanos. Dios es el que nos da a nosotros lo que nosotros realmente necesitamos y lo que nosotros queremos. Y no podemos comprar ciertas cosas.
Entonces, no hay gozo, no hay paz ni contentamiento, porque estas son cosas que solamente se encuentran y son posibles en Dios y vienen de lo alto. El problema es que ustedes se están afectando o enfocando solo en lo terrenal. Están buscando las cosas que los gentiles que no conocen a Dios piensan. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros no somos gentiles para andar buscando esas mismas cosas. Nosotros podemos buscar las cosas de arriba, las cosas que provienen de Dios. Algunos piensan que teniendo más serán más felices, que con una casa más grande sería mejor, que si tuvieran lo mismo que fulano yo estaría realizado. Pero todo eso es falso y no es cierto. Primero, ustedes no están pidiendo a Dios. Para empezar, están luchando y buscando las cosas en sus propias fuerzas. Segundo, piden y no reciben porque no piden correctamente, sino que piden mal. Y están pidiendo nada más para que Dios les ayude a glorificarse a sí mismo y no a Dios. Qué ironía, ¿no? De la vida. Qué incongruencia a veces en la vida cristiana. Y qué incongruencia que se enseñe desde los púlpitos, ¿verdad? Que nosotros podemos pedirle a Dios todo tipo de cosas. Dios tiene todo poder, toda autoridad y todo dominio. Todas las cosas son de Dios y todas las cosas les pertenecen a Él. Pero no todas las cosas nos generan beneficio a nosotros. Como cristianos a veces nos toca vivir ciertas situaciones y es mejor que sea así. Pero que me mantenga cerca al Señor, pegado al Señor. Hay gente que le cae mal el bienestar. Le cae mal un poquito de dinero extra. Le cae mal la comodidad, la estabilidad. No sé por qué, pero se echan a perder. No pueden tener un momento en el cual ellos, y eso tiene que ver con la madurez espiritual. Y por lo tanto, si mi mente no está preparada, si mi corazón no está preparado para recibir de Dios, yo no puedo recibir todavía. Porque eso es como que usted agarre a un niño de 12 años y le compre la moto que quiere. O que agarre a un joven que está emocionalmente totalmente desarticulado y le diga, te voy a comprar el Ferrari porque tú eres mi hijo y porque yo puedo comprarlo. Usted puede comprarle todo lo que él quizás pida, pero no le da todo lo que él pide porque sabe que no está preparado, no está habilitado. Espiritualmente Dios puede darnos muchas cosas y puede darnos de todo, pero Él conoce si estamos o no preparados y Él sabe que si recibimos o tenemos ciertas cosas, eso va a ser para nuestra propia destrucción. ¿Y qué hace Dios? No nos los da, pero no porque sea malo. No estamos listos, mis amados hermanos. No estamos preparados. No es sano que en este momento yo tenga todo quizás lo que he estado pidiendo o anhelando porque no estoy en capacidad. Entonces, cuando usted entiende que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, usted tiene paz porque usted sabe que Dios está en control. Y no es que Él es malo, no es que se ha olvidado de mí, Él está trabajando todavía en mí. Amén. Por lo tanto, le damos la gloria a Dios. Y si vamos a pedir, pidamos al Señor maduramente, Señor, si es tu voluntad, si a ti te place, si eso va a generar beneficio para mi familia, si eso va a generar beneficio para mí, para mis hijos, si mi matrimonio se va a fortalecer. Ahora, si mi matrimonio se va a destruir, se va a dañar, por eso, Señor, ni me lo presente, ni que aparezca. Más bien quita ese pensamiento, esa idea de mí. Porque a fin de cuentas, Señor, lo que queremos es ser guiados por tu voluntad y por tu Espíritu Santo, porque lo que tú quieres para nosotros siempre es lo mejor. Uno tiene que madurar en su oración, y es lo que Santiago les está diciendo. No pidan mal, solamente para sus deleites carnales, para sus deleites físicos. No, pidan otras cosas al Señor, conforme a la voluntad de Él. Porque la Biblia dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero hay cosas que pedimos que no son voluntad de Dios. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Lo que estoy pidiendo es voluntad de Dios? No le pida a Dios un cananeo o una cananea, porque Dios no se lo va a dar. Bueno, entonces, ¿por qué yo conozco a fulana que está, bueno, ella está viviendo con el cananeo, pero no fue porque Dios se lo dio o el Señor se la dio? Él o ella la buscó. Y por esa razón vive con el cananeo bajo circunstancias muy tristes que quisiera cambiar, pero ya no hay más nada que hacer. Ahora hay que arrear el burrito, ¿verdad que sí? Porque nosotros pedimos cosas, como Dios no nos las da, lo ayudamos. La buscamos nosotros y después que estamos metidos en el problema decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Y a veces el Señor dice, bueno, sí, ahora le toca. Le toca arrear el burro, le toca esperar, le toca soportar, le toca sobrellevar. Y créanme, mis amados hermanos, créanme, esa es la realidad de que mucha gente le toca vivir y está viviendo, pero no porque sean voluntad de Dios, sino que hemos hecho las cosas no correctamente, sino incorrectamente. Entonces Él nos oye si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Cosas que no tengan buenas motivaciones en Dios, no las vamos a recibir.
que tienen intenciones meramente banales, no la vamos a recibir. A veces tenemos oraciones egoístas, caprichosas y vanidosas que no serán contestadas si nuestras oraciones se encuentran solo en cuestiones materiales. Debemos reconsiderar nuestras peticiones. Señor, ¿por qué me la paso enfrascado solamente en eso? ¿Será que me falta depender de ti? ¿Será que estás tratando con mi orgullo porque lo que me falta es humildad y aprender a bajar la guardia y todo el tiempo estoy afanado solamente por lo material y tal vez tú me estás enseñando algo? Pues usted tiene que hablar con Dios sinceramente como que si Él está al frente suyo, aunque no lo ve. Pero tiene que hablar y también tiene que aprender al Señor que le muestre sus propios errores y su propio pecado. ¿Qué hay dentro de mí, Señor, que no te agrada? Debemos reconsiderar nuestras peticiones. La codicia y el deseo desmedido por cosas materiales es una forma de idolatría. Y sabe, la Biblia dice que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él no va a permitir para nada en absoluto que nosotros mismos nos hagamos nuestros ídolos. Y usted dirá, pastor, ¿pero puede un cristiano? Sí, hay muchos cristianos idólatras. Su Dios es su carro. Su Dios es su casa. Su Dios es su cuenta bancaria. Ellos miran que no baje, sino que suba. Y cuando baja, se le baja la tensión, se enferman, se ponen mal, porque ellos quieren mantenerlas allí en ese mínimo de 3,000 millones de pesos. Si baja de allí, yo me siento mal, siento que no estoy siendo productivo. Eso hace a su vez que la casa, pues sí, muy bonita, que chévere, pero no quiere que nadie se siente en los muebles. Entonces la gente lo visita y lo sientan en el traste feo que está en el patio, para que no me ensucien los muebles. El Dios se convierte, mis amados hermanos, en el carro. Es el carro. Ay, yo estoy muy contento con mi carro. Mi carro es hermoso, pero no se monta nadie en mi carro. Y yo digo, eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios te da las cosas con propósito. Primero, para gloria de su nombre, para bendición propia de tu familia, pero también para bendición de otros. Y si se queda solamente en esa cosa que es tonto de por sí, porque uno se muere y no se lleva nada, mis amados hermanos. Y uno ni siquiera sabe cuándo se va a morir, porque todos pensaremos que vamos a llegar a 80, 90 años. Pero esa no es la realidad de todo el mundo. Hay gente que cuando apenas logró comprar la casa se murió y no la disfrutó. La disfrutó otro o otra persona. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Disfrutar lo que tengo y compartir de lo que tengo, porque tiene que haber un propósito por el cual Dios me ha bendecido y no puede ser solamente para yo jactarme y, ay, qué chévere mi casa, ay, qué chévere mis muebles. No, y los muebles llegan que en 10 años ya son arcaicos, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta que los muebles son muy bonitos ahorita, pero en 10 años quedaron como muebles antiguos y quedaron enteritos para tener que cambiarlo enteritos porque nunca lo usamos para comprar uno más nuevo. Yo digo, esas son cosas de la vida, hermanos, que uno ve a diario, que Dios te permite ver. Y yo creo que como Santiago, Dios quiere que nosotros pidamos las cosas de manera bien, para la gloria del nombre del Señor, para bendición de nuestras vidas, de nuestra familia, pero que tengan propósito, que vayan más allá. Ahora Santiago pasa de una profunda realidad que muchos desean ignorar, pero en Dios no hay lugar para dos en el corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará más al uno que al otro. No puedes tener una relación con dos personas. O ama más a uno o ama menos al otro, pero no puede amarlo de la misma manera. Uno no puede amar de la misma manera a dos personas. Solamente los padres hacia los hijos, ¿verdad? Puede amar a uno y puede amar al otro, aunque los hijos dicen, no, pero yo creo que tú quieres más al otro. Y decía un amigo mío, no es que quiero más al otro, es que el otro es el que más necesita. Y usted no entiende eso porque usted todavía no tiene sus hijos. Cuando lo tenga lo va a entender. Todo porque le preguntaron, si te mueres, ¿a quién le dejas la casa? Y dijo, bueno, a fulanito. ¿Y pero por qué? Todos somos tus hijos, ¿qué debe? No, pero todos tienen casa, lo único que no tiene casa es él. Yo se la voy a dejar a él. Pero los hijos no pueden pensar, no tienen el corazón de padre, sino hasta que después que tienen sus propios hijos. Entonces no puede haber lugar en nuestro corazón para dos señores. O somos del Señor completamente o no somos. Hay una fuerte advertencia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo creo que esto es una de las afirmaciones más claras y más fuertes que hay en la Biblia respecto a la vida del cristiano. No podemos servir a dos señores. No podemos estar en el mundo y en la iglesia. No podemos
Pero en el día de hoy dice, pero bueno, nosotros no somos extraterrestres, ¿sí? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Todo el mundo tiene que saber que nosotros somos peregrinos, que estamos de paso, que somos cristianos, que estamos cumpliendo una función. Pero el hecho de que estemos en el mundo no significa que debamos vivir como vive el mundo. En pocas palabras, nosotros tenemos unas reglas, una manera de vida que Dios ha establecido para cada uno de nosotros y de esa forma debemos vivir. Los cristianos no podemos ser amigos de ambos. Debemos decidir si somos amigos del Señor o si somos amigos del mundo. O somos amigos de Cristo o amigos del mundo. No podemos abrazar un sistema que se opone al otro. ¿El mundo qué hace? Negar a Dios. En todas las áreas, en todos los sentidos. El mundo se opone a Dios y a su palabra. Entiéndase mundo aquí no como creación, sino como sistema. Es el sistema que el hombre ha edificado para sí mismo en su esfuerzo por dar satisfacción a la concupiscencia de los ojos, a la concupiscencia de la carne y a la soberbia de la vida, mis amados hermanos. En este sistema no hay lugar para Dios ni para su Hijo. Vea las artes, vea la cultura, vea todo lo que se envuelve o lo que se mueve en ese mundo. ¿Dónde está Dios en ese? Y cuando Dios aparece es para ser burlado, para ser ridiculizado y para ser cuestionado. Pero por lo general, no está Dios en ese lugar. Ahora, ¿está diciendo el pastor que el arte es mala? No. ¿Está diciendo el pastor que la formación es mala? No. Yo me refiero al sistema que controla el mundo, mis amados hermanos. Nosotros estamos en un mundo controlado por el Satanás. La Biblia dice, el príncipe de este mundo es Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. No es un pensamiento mío. Segunda de Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ahora, si este mundo que está controlado por el enemigo por cierto tiempo, obviamente, porque Dios es soberano por encima de todas las cosas, pero por alguna razón Dios le permitió o le ha dado a él autoridad sobre este tiempo y él rige el mundo, él rige la educación, él rige la música, él rige todo el arte, él rige todo, mis amados hermanos. Solo que quienes trabajan para él no lo saben. Ellos creen que están haciendo lo que ellos quieren y lo que piensan. Usted o es esclavo de uno o es esclavo del otro. Pero no hay tal cosa como que yo hago lo que yo quiero y yo soy libre. Usted solamente es libre cuando Cristo está en su vida. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. De lo contrario, somos esclavos del enemigo. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Se trata de una esfera en la que el nombre de Cristo es visto con desagrado, incluso prohibido. Usted puede ir a un programa de televisión, usted puede ser musulmán, usted puede ser cualquier religión, y a usted no le dicen nada. Pero si usted es cristiano, lo primero que le dicen, bueno, va a estar aquí en la entrevista, pero aquí no vamos a hablar de Dios, ¿oye? No meta la religión, no meta la fe. Sí, pero ¿por qué? Se supone que somos libres para expresarnos, para decir, sí, pero aquí no, porque aquí nos van a ver en cadena nacional, este es un canal y no queremos tener problemas. Hay prohibiciones, por lo cual es prohibido. El pecado de Israel estaba en dejar a Dios por irse tras las culturas de las naciones paganas. La palabra que dice en Santiago, capítulo 4, donde estamos, que dice claramente lo siguiente. Dice, o almas adúlteras, o almas infieles, dicen los originales. Porque Dios siempre vio a su pueblo como su esposa y él como su marido. Y cuando Israel se iba tras otros dioses, era una infidelidad. Ahora, ustedes se podrán imaginar, porque no hace falta vivirlo, lo difícil que es sentirse traicionado, ¿verdad? Sobre todo por el hombre o por la mujer con la que uno comparte la cama. Uno dice, eso debe ser algo terrible. Terrible, terrible, terrible. Y yo creo que entre todas las cosas que existen no hay una que se compare a esa. Y Dios veía la infidelidad de Israel cuando lo dejaban a él, fuente de agua viva, para irse tras dioses ajenos, paganos, para idolatrar cosas que no son verdad, que ni siquiera son Dios, que no son verdaderas. Entonces la Biblia dice claramente que somos infieles cuando dejamos a Dios por complacer al mundo o por vivir de acuerdo al mundo. Y luego dice claramente, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Ahora, ¿cuál es el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene morada en nuestros cuerpos, si somos cristianos.
y ese espíritu nos anhela celosamente, significa que Él no quiere que nosotros vivamos para otro que no sea Dios. Que Él no quiere que nosotros vivamos para otra cosa que no sea la gloria de Dios. Nos anhela celosamente, y yo no me imagino a alguien que quiera compartir su esposa o su esposo, ¿verdad? O hay alguien que diga, no, sí, no hay problema, no hay nada, no pasa nada. No, ¿sabe? Los celos tienen un sentido enfermizo, maligno. Pero hay un celo natural que es normal entre un hombre y una mujer. O sea, una mujer, por muy cristiana que sea, no le agrada la idea de que haya una mujer con intenciones no sanas con su marido. De hecho, las mujeres son expertas en identificar lo que los hombres no identificamos. Digamos, un hombre piensa que no está pasando nada, pero la mujer dice, no, sí está pasando algo, yo soy mujer y yo sé lo que está pasando. Por lo tanto, le agradezco, fulanito o fulanita, que no me permita esto, no haga aquello. Ahora, hay un celo de amor, de preocupación por lo que le puede acontecer al otro, ¿sí o no? Que es natural. Y Dios tiene todo el derecho de celarnos a nosotros del mundo. De celarnos a nosotros de las mentiras y de los engaños del enemigo. Entonces Dios quiere que usted y yo podamos entender que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque se necesita humildad para reconocer y aceptar lo que Dios está diciendo. Mucha gente no lo acepta, no lo ve de esa manera. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. No tenemos que pelear con el diablo, ni invocarlo, ni buscarlo, ni llamarlo. Simplemente dice la Escritura claramente, resistí al diablo. ¿Cómo resisto al diablo? En la obediencia y en la palabra. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros, porque no tiene lugar en nuestras vidas. Acercaos a Dios. ¿Quién se tiene que acercar a Dios? Nosotros, mis amados hermanos. Y Él se acercará a vosotros. Si usted se acerca a Dios, Dios se acercará a usted. El que a mí viene, dice la Biblia, yo no le echo fuera. Yo debo acercarme a Dios. Pecadores, dice, limpiad las manos. Yo tengo que darme cuenta que estoy sucio. Debo limpiar mis manos, mis amados hermanos. Y vosotros los de doble ánimo, los que estáis entre dos aguas, los que estáis aquí y los que estáis allá, los que un día hacen la voluntad de Dios, otro día están haciendo la voluntad de la carne. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El que ha pecado, el que está en pecado, debe reconocer su pecado. Debe humillarse delante de Dios. Ahora, las lágrimas no pueden ser lágrimas de cocodrilo. No pueden ser unas lágrimas simplemente de cocodrilos en el sentido de que son solamente derramadas para aparentar que estoy arrepentido. Porque el hombre o la mujer que está arrepentida de lo que ha hecho y llora y luego sigue haciendo lo mismo y se arrepiente y vuelve a seguir haciendo lo mismo, no se ha arrepentido de nada. ¿Verdad que no? Porque alguien que está arrepentido no me sigue hiriendo con lo mismo que me dijo que estaba arrepentido. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, afligíos y lamentad y llorad, que vuestro pecado les duela, porque nuestro pecado, aunque ofende o daña a nuestro prójimo, en primera instancia pecamos contra Dios. El salmista dijo en el Salmo 51, lávame y lávame más de mi maldad, porque contra ti he pecado. Él no dijo pequé contra Urías, aunque lo había hecho, pero en primera instancia había ofendido a Dios. Limpiad vuestras manos, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afirmen sus corazones en la verdad, afirmen sus corazones en Dios. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No podemos seguir viviendo con alegría y con gozo cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal y estamos caminando de espaldas a Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La pregunta en esta hora es, ¿qué vamos a hacer ante esto que el Señor nos está diciendo? ¿Seguiremos iguales? ¿Nos humillaremos delante de Él? ¿Nos afligimos, nos lamentamos, lloramos por lo que hemos hecho que sabemos que no ha desagradado, que desagrada a Dios? Bueno, yo creo que nuestra amistad con el mundo de existir debe concluir. O en algún momento existió, ya no debe existir. Porque ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. Por alguna razón,
Santiago entiende que esto forma parte del pecado. Este es el pecado más difícil de reconocer, porque la gente se cree buena, se cree que es cristiana, pero si estamos en murmuración, estamos en pecado. La murmuración es un pecado. La palabra murmurar significa los que se paran en las esquinas a hablar con desdén, sin intención de ayudar ni edificar, sino de destruir a otro. Murmurar, hablar del otro sin su presencia. Porque cuando queremos ayudar a la persona involucrada en el tema, puede estar presente, ¿sí o no? Pero cuando no queremos ayudar, se hace así, calladito, entre nosotros, aquí entre nos, en los pasillos, en las afueras. Murmuramos, mis amados hermanos. Y Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Claro, porque te conviertes en juez de la ley cuando tú no eres el juez. Y luego dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, ¿pudiera alguien pensar que como iglesia no podemos denunciar el pecado y lo que está mal? A eso no se refiere. Estamos llamados como iglesia a denunciar el pecado y lo que está mal, lo que es evidente, lo que es público. La murmuración tiene que ver con cosas que no podemos comprobar. Hablar de personas que realmente no conocemos su situación ni conocemos el porqué. Entonces, como hijos de Dios, no podemos permitir que la murmuración sea parte de nuestra vida. Si vamos a hablar de alguien, preguntémonos, ¿para qué? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Eso ayuda a la persona de la que vamos a hablar? ¿Y eso edifica? Si no glorifica a Dios, si no ayuda a la persona y si no tiene ningún propósito en especial, entonces no hablemos ni abremos nuestra boca. Y si en algún momento queremos ayudar a alguien, pues que sea de la forma correcta. Digamos, sabemos de una situación, nos enteramos de algo, sabemos que hay un hermano involucrado. Bueno, hablamos con la persona apropiada. En este caso sería el pastor. Y luego estemos dispuestos a hablar los tres con la persona con el único ánimo y con la única intención de ayudarlo en su situación y de que él pueda salir adelante de cualquier falla o pecado en el que esté involucrado. De lo contrario, no hablemos. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Como iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, mis amados hermanos. La Biblia habla de Dios como Dios celoso y un Dios que no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, nada debe ocupar el lugar de Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría, llámese como se llame. Llámese ministerio, llámese iglesia, llámese familia. Lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque hemos podido cantarte, alabarte, glorificarte. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es verdadera, ella es veraz y todo hombre es mentiroso, Señor. No hay nada que podamos tener para oponernos a las Escrituras, Señor. Danos humildad y sencillez de corazón para aceptar tu palabra y para humillarnos delante de ti, Señor. Todos hemos pecado, Señor. Señor, dice tu palabra, no hay hombre justo que vive en la tierra y no peque, Señor amado. Todos hemos pecado de pensamiento, palabra y omisión, Señor. Te pedimos perdón y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes en nuestra vida cristiana, Señor, y que obres en nuestras mentes y en nuestros corazones conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir en paz, en armonía, a ser generadores, Señor, de bienestar, de paz, a promover, Señor amado, la verdad, la justicia, Señor, y quita de nosotros todo pensamiento, toda idea equivocada que no provenga delante de ti. Señor, que no haya envidias, que no haya pleitos, que no haya mentira, que no haya engaño, Señor, que no haya resentimiento, que no haya codicia en nuestro corazón, que lo único que codiciemos, oh Padre amado, por así decirlo, o lo único, Señor amado, que querramos, Señor, realmente es tu presencia y tu gloria, Señor, tu palabra, Señor, que seamos movidos por tu Espíritu en todo lo que hagamos, Señor, y guárdanos como iglesia, Señor, y como familia en la fe. Bendice los hogares representados, Señor, ayuda a los esposos, ayuda a las esposas, Señor, permite que vivamos cada uno conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salude a su hermano